Señor la bendiga, hermanos, qué bendición estar nuevamente en esta clase, ya avanzando un poquito más en el estudio del exégesis del griego, propiamente haciendo un poquito de exégesis. Hoy vamos a ver entonces las palabras, cómo analizar las palabras basado en los recursos que tenemos, las palabras griegas. Entonces vamos a hacer algo, vamos a orar antes de comenzar. Padre amado, te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad, gracias por lo bueno que tú eres. Rogamos, Señor, que en este tiempo nos puedas enseñar a partir de tu palabra, de tal manera que podamos aprender más de ella. Gracias, Dios. Bendice este tiempo, ayúdanos en todo nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Es una bendición poder contar con cada uno de los recursos que hasta ahora hemos estado estudiando, que nos ayude primeramente a entender mejor las escrituras. Y ya en español está bastante bien, está excelente, en Reina Valera está muy bien, pero necesitamos a veces profundizar un poquito más. Y son esos detalles que quizás la traducción no permite, pero con estudio de los idiomas originales, en este caso, como hemos dicho ya varias veces, del griego, podemos interpretar un poquito mejor. Entonces hoy vamos a escoger algunas palabras para profundizar en el significado de cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, pues bien, vamos al programa. Vamos a estar utilizando básicamente el ISO. ¿Okay? Los otros programas son básicamente los mismos pasos. Básicamente. Básicamente la misma idea en la página web y en el celular, y eso ya tú lo harás aparte, pero yo te voy a enseñar solamente a partir del ISO, ¿okay? Del programa en computación, porque para grabarlo es mucho más fácil. También de la página web es sencillo, pero me quedo con este material para enseñarlo. Ya tú después puedes hacer exactamente los mismos pasos, tanto con la página web y también con el celular, ¿okay? Si tienes la aplicación de celular. Entonces vamos a Romanos, vamos a buscar aquí Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Por aquí nos está diciendo que él ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ese llamado es aparte, sacado afuera para predicar el evangelio que, según el versículo 2, ya él había prometido a través de los profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David, aclara aquí de dónde viene el Señor Jesucristo, del linaje de David, y que fue declarado con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. Es decir, al resucitar a los muertos, él es declarado con poder, ya había sido declarado efectivamente, pero ahora es declarado con poder a través de la resurrección, que es Hijo de Dios. Y el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Es decir, ese llamado él lo recibió directamente del Señor Jesucristo, la gracia de salvación, para la obediencia a la fe. Es decir, hay una fe que necesita ser obedecida. Y esto es creer en el Señor Jesucristo. En todas las naciones por amor a su nombre. O sea, esto no es solamente para el pueblo de Israel, sino en todas las naciones. En todo lugar. Y eso lo vamos a ver, esta palabra naciones la podemos analizar ahorita, pero dice por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados. Me sale la segunda vez la palabra llamado. La primera aquí llamado dirigida a él. Llamado a ser apóstol, pero en todas las naciones están llamados a ser de Jesucristo. ¿Quiénes? Todas las naciones. Y el versículo 7, a todos los que están en Roma. Esto es la iglesia, amados de Dios, llamados a ser santos. Esto a todos los que están en Roma, por supuesto habla de la iglesia que está en Roma, amados de Dios, llamados. Otra vez, tercera vez la ocurrencia de esta palabra, a ser santos. Gracias y paso a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos la palabra llamado, una ocurrencia de 3 veces. Una aplicada al apóstol Pablo, otra aplicada a todas las naciones y otra aplicada a
los que están en Roma. Entonces podemos ver 3 llamados ahí. Pero vamos a analizarlo en el griego. Ahora sí, vamos a buscar acá el Reina Valera 60, pero este que tiene un símbolo de más. Reina Valera dice con la Strong. Y aquí lo tenemos. Entonces, tenemos este número que es el análisis, este azul, que es el análisis. Habla de Pablo, que dice ahí, aclara, es un sustantivo, caso nominativo, número singular, género masculino. Y entonces es el código que se le aplica para este tipo de palabras. La otra palabra, siervo, igual también es un sustantivo, caso nominativo, número singular, género masculino. Por supuesto, coincide, congruente con Pablo, este caso. Y así todas estas letras azules, estos códigos azules, es básicamente ese análisis de qué número, de qué caso es, y aclarando eso. Ahora, el morado, como hemos dicho, es el número strong. Y si nosotros le damos clic allí, entonces vamos a ver que el diccionario nos da esa definición. Vamos a fijarlo en la parte de abajo. Entonces, claro, aquí nos dice Paulos, que es el nombre en griego que sale en el texto recibido. Vamos a ver entonces siervo. Le damos aquí clic y entonces sale doulos, un esclavo, siervo, hombre de condición servil, un esclavo. De Jesucristo. Bueno, aquí vemos, le hacemos clic allí, aquí a la segunda, Cristos. Oh, bueno, Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, ya tomando como referencia el hebreo. Pero esa es la talla. Vamos a ver la Strong. La Strong sí nos da también otra información. La aparición de Cristo, de la palabra Cristo en los textos críticos, y particularmente me interesa el bizantino, es el 563 veces. Apareció en la 70, bueno, 52 veces. Ya esto es el Antiguo Testamento. Aquí las palabras griegas asociadas a Cristo y la definición Strong, ungido, el Mesías, un epíteto de Jesús. Yo también descargué otro diccionario y eso es en la página que te comenté, en la página donde te dije que puedes descargar, vas allí, busca los módulos, busca los diccionarios. El que te recomiendo es el Taller, el Strong. También hay otros comentarios allí. Está el Tames, este es bastante preciso, digámoslo así. También está el Tugi, y este también es un buen comentario porque te dice las partes donde sale en el Nuevo Testamento la misma palabra. Y aquí tienes, salen todas estas citas, dice en contexto judío y donde la gramática así lo indique, tal vez Cristo se debe traducir al español por Mesías. Él hace la sugerencia y es así, o sea, Cristo significa Mesías. Eso es lo que se da a entender. Tal vez en contexto Cristo se debe traducir Cristo, bueno, y él da las acepciones que es usado como sustantivo. Cuando se usa como nombre personal, Cristo, y aquí. Pero es un buen comentario, ¿ok? Es un buen comentario de buena referencia. Está el Vine, también me lo descargué, y bueno, y aquí te da es muy bueno el estudio que hace Vine. Es muy extenso, te da una visión un poquito más profunda. Él tiene sus detalles, pero en términos generales es muy bueno. Y ahí está todo el comentario sobre la palabra Cristo. Ungido traduce en la 70 la palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente el sumo sacerdote. Los profetas reciben el nombre de Hoy Cristo Teu, los ungidos de Dios, y el rey de Israel, en ocasiones mencionado como Cristo. Y él ahí sigue su comentario. Esta Strong está en inglés, entonces
Más te recomiendo que te bajes la Strong Plus en español y sobre todo la Tiger. Berkeley también hace unos buenos análisis, pero él no es tan extenso, o sea, no incluye todas las palabras como lo puede hacer Tiger o Strong. Entonces, vamos entonces a la palabra que nos interesa. Llamado, aquí la tenemos, ¿ok? Entonces le hacemos clic a la palabra llamado y aquí la tenemos. Cletos, cletos. Entonces dice llamado, invitado a un banquete. Entonces queremos hacer nosotros el análisis de esta palabra. Entonces lo que podemos hacer es copiar. Copiamos todo el texto y lo pasamos a una hoja Word. Ahí. Y pegamos. La definición de taller, llamado, invitado a un banquete. Y tiene dos secciones para eso. Invitado por Dios en la proclamación del Evangelio para obtener la salvación eterna, el reino a través de Cristo. Y también dice llamado para el cumplimiento de algún oficio. En este caso puede ser, por ejemplo, el pastor. O divinamente seleccionado dentro de esta misma idea, divinamente seleccionado y nombrado. Luego vamos a ver eso, la palabra llamado. Nos faltó escribir cuál es la palabra. Vamos a copiarla de acá. Copiamos y lo colocamos. Cletos. Ok. Luego vamos a ver al Strong. El Strong igualmente nos sale la definición de lo mismo que invitado, nombrado, especialmente santo. Y también nos da dos secciones, invocar y llamar. Copiamos. Y vamos a nuestro texto. Strong. Podemos borrar esto que no nos interesa. Ahora. Dice invitado, nombrado o específicamente santo. Luego, vamos a ver qué nos dice Vine. Bueno, nos envía a otro número acá. Vamos a ver qué dice Tugi. Dice llamado, invitado, escogido. Vamos allá. Llamado, invitado, escogido. Vamos a ver qué nos dice Vine. Vine seguramente va a ampliar mucho, pero él dice ve a la 2564. Entonces aquí busco la 2564, el número Strong 2564. Buscamos. Vamos a colocar aquí también directamente 2564. Y entonces dice llamar, llamamiento, llamado. Dice caleo, de llamar. Epicaleo, poner sobrenombre. Metacaleo, llamar de un lugar a otro. Paracaleo, se traduce con el verbo llamar o ser llamado. Proscaleo, significa llamar a uno mismo. Y entonces va a otras palabras que también se traducen como llamado. Pero la que nos interesa no es esa, es esta que dice cletos. Aquí, cletos. Llamado, invitado. Y esa es la que nos llevamos, esa es la que nos llevamos para allá. Copiamos. Chequeamos un poquito, no hay más nada por allí. Y entonces nos vamos acá. Y colocamos Vine. Y bueno, entonces aquí ya tenemos
las diferentes acepciones que tiene la palabra. Vamos a... Ok, ahí tenemos entonces. Tenemos ya la definición Thayer, la Strong, que nos dice Tuggy y el Vine. Ok, entonces, chequemos. Kletos, llamado invitado a un banquete, o invitado por Dios a la proclamación del Evangelio para obtener la salvación eterna del reino a través de Cristo. Puede ser un invitado, el llamado puede ser un invitado, o puede ser alguien que Dios lo ha invitado para obtener la salvación eterna del reino a través de Cristo. También puede ser alguien llamado para el cumplimiento de un oficio. En Strong es un invitado también, pero también es alguien que lo nombra. Mira, fulano de tal. Invocar, llamar, si es utilizado como verbo, en el caso que él explica. Tuggy también llamado, también invitado y también escogido. Nos da otra visión de la palabra. Kletos también llamado o invitado, nuevamente. El llamamiento del Evangelio, llamado, y ahí salen varios versículos aquí de un llamamiento eficaz como en las epístolas y sale también los versículos donde la aparición de esta palabra sucede, y el significado es santo por llamamiento, de un llamado al apostolado. Bueno, esto es santo por llamamiento, hay que explicarlo bien porque se pueda confundir en esta explicación que es de acá, y de un llamado al apostolado directamente. Entonces, vemos que la palabra llamado tiene que ver también con alguien que ha sido invitado, que ha sido nombrado, que Dios de una manera muy especial ha invitado a esa persona a formar parte de algo. Y bueno, uno puede decir, el que es invitado puede que vaya o puede que no. Y sabemos que es así. De hecho, el texto nos lo dice. Entonces, aquí podemos ver una dimensión adicional. O sea, los llamados. Sí, los está llamando. Son caleo. Hablando, diciendo su nombre, proclamando que ha sido invitado. No es entonces, no da una idea de algo que tiene que ser así. O sea, lo llamó y va, punto. No, es invitado. Y nosotros vemos a través de las parábolas del Señor Jesucristo que hubo algunos que fueron invitados o que fueron llamados y no asistieron. Es decir, tiene como que la opción de rechazar eso. Y bueno, de hecho, si lo vemos allí, en el texto que estamos estudiando, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, el primer llamado que conseguimos acá es un llamado particular al apóstol Pablo a ser apóstol. Es decir, Dios da llamados, si tomamos este texto, Dios da llamados ministeriales. Algunos son llamados para pastorear, otros son llamados para establecer iglesia, o sea, de evangelistas, misioneros, son llamados de Dios, ¿ok? Y eso está allí, eso existe, eso es así. Puede que lo acepte, puede que no, pero ahí está el llamado de Dios, ahí está el llamado. Dios llama a algunos para, en el caso del apóstol Pablo, para ser apóstol, pero da llamados ministeriales. Antes que eso, luego vemos acá, en el versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado, nuevamente, es decir, yo no recibí, dice el apóstol, mi llamado de cualquiera, lo recibí del Señor Jesucristo, para la obediencia a la fe. Claro, él fue obediente a ese llamado, particularmente al ministerio, pero es que no es el único. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Esta palabra naciones dijimos que le debemos analizar, y ahí dice etnos en el Divine. Pero si vamos al Thayer, también nos sale, por supuesto, la palabra etnos, que significa una multitud, ya sea de hombres asociados o viviendo juntos, una compañía, tropa, enjambre, una multitud de individuos de la misma naturaleza o género, y eso es importante, la familia humana, una tribu, nación, grupo de personas, y así se les llama a los paganos. Pero etnos son naciones, pueblos, grupo de personas con una identidad propia como nación, como una cultura. Entonces, claro, naciones, uno tiene el concepto de estado de naciones, Colombia, Venezuela, pero es más que eso, son pueblos
no necesariamente con límites políticos, sino más bien límites culturales, idiomáticos, pueblos básicamente con una misma idiosincrasia, por supuesto reunidos geográficamente en un mismo lugar, que tienen la particularidad, en el caso, en la mayoría de los casos son habla que no son judíos, son otras naciones. Entonces, cuando hablamos de naciones, tenemos que tener eso en mente. No está hablando de Colombia, de Brasil, de Panamá. Sí, pero también incluye sus pueblos. Por ejemplo, en Venezuela podemos nosotros conseguir varios etnos. Pero Venezuela es una sola nación, un solo país, pero dentro de nuestro país, aquí en Venezuela, podemos conseguir varios etnos. Está, por ejemplo, la gente en el centro del país, está la gente en el sur del país, que tiene también su identidad cultural, está la gente en el oriente, está la gente en Zulia, en centro occidente, y ahorita aquí en los Andes, donde estamos, o sea, tiene cada uno su cultura, son etnos, cada uno son etnos. Hay quien dice, bueno, pero es que no puede haber, los misioneros son los que salen a la frontera de su país. Bueno, de acuerdo a esto no, de acuerdo a este etnos, no es así. Dentro de un mismo país hay varios etnos porque tienen una identidad cultural bastante marcada. Vamos, por ejemplo, a ver España. España, de donde sale nuestro idioma español, sin embargo, tiene 4 idiomas más. Y los lugares, por ejemplo, algunos saben, Barcelona, toda esa región, Cataluña, ellos quieren separarse porque ellos dicen que tienen su propio idioma, su propia cultura, su propia identidad. Y que, claro, por razones históricas se unieron a España, pero ellos siempre han tenido su propia identidad. Navarra, por ejemplo, al norte de España, colindando con Francia, también eso, tiene un idioma que nadie lo entiende, solamente ellos, un idioma antiquísimo, de los más antiguos, de hecho, el más antiguo de toda Europa está allí, el idioma. Y tiene su cultura, y tiene hasta sus fisonomías particulares. Y así, pues. Entonces, igualmente, aquí en nuestro país, en Venezuela, también conseguimos varios etnos que, aun cuando nosotros nos distinguimos bastante de uno del otro, claro, otro venezolano y los otros igualitos, pero es que inclusive varios acentos, y nos echamos broma, ¿no? Que el maracucho habla así, que el oriental habla de tal manera, que le dicen el gocho. Bueno, aquí no le gusta a la gente que le digan gocho, eso es una falta de respeto. ¿Okay? Aclaro eso. Ay, ¿cómo están los gochos por allá? Me preguntan. No, no diga eso. Es una falta de respeto. Bueno, aquí lo ven así. Yo sé que lo dice cariñosamente, pero tener eso. Bueno, son detalles, por ejemplo, que son buenos conocer. Y cada grupo tiene su propia forma de ser, de pensar. Entonces, no que las naciones y quedarnos con ese solo concepto nos limita mucho, inclusive en cómo nosotros podemos cerrar el ministerio. Pero cuando habla, volviendo al tema, obediencia a la fe en todas las naciones, habla de que, seguimos leyendo, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es decir, de todos esos etnos, están llamados a ser de Jesucristo. Todos están llamados. Hay una invitación a los etnos. Hay una invitación a las naciones a ser de Jesucristo. Hermano, y tú y yo somos los encargados de hacer llegar esa invitación. Esa invitación a cada grupo, a cada persona, de que el Señor Jesucristo los ha llamado, los ha invitado a ser de Él. Entonces hay un llamado ministerial, hay un llamado, y sabemos qué significa ser de Él, ¿verdad? Un llamado a salvación, un llamado universal a todos los etnos. Y cada persona, sabiendo de quién viene ese llamado, del Señor Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección, ellos deben obedecer ese llamado. Luego también aquellos que hemos obedecido el llamado, en todo lo que está ahí, en versículo 7, a todos los que están ahí en Roma, amados de Dios, o sea, estos que están en Roma, que son amados, ya son amados de Dios, es decir, ya son salvos. Dios ama a todos, pero particularmente esta carta va dirigida a esta iglesia. Dice, llamados a ser santos. Que hay un tercer llamado.
El llamado que tiene ahora el creyente, aquel que obedeció el llamado a salvación, ahora tiene un llamado adicional. Llamado a ser santo. Y vamos a chequear esa palabra santo. Hagios. Ya la conocemos, ¿verdad? Ya la hemos visto varias veces. Su aplicación, santo, característica de Dios, separada de Dios, digno de veneración. Su aplicación más alta es a Dios mismo, en su pureza, majestad y gloria. De las cosas y lugares que tienen una reclamación de reverencia como sagrado a Dios, por ejemplo, el templo. De personas usadas por Él, como ángeles, profetas, apóstoles. Se aplica a las personas como separadas para el servicio. Entonces hay un llamado a nosotros para ser separados, para ser apartados para Él, para el uso del servicio en Él. En el sentido moral también de compartir la pureza de Dios, de puros sacrificios y ofrendas limpias. Y ese es el llamado, hermano, de ser limpio, de ser puro, de santificarnos, de ser cada vez más puro para Él. Entonces, aquí, en un simple análisis de algunas palabras, podemos adentrarnos un poquito más a lo que es el significado de lo que el Señor quiere decirnos acá. Entonces, fíjate, nada más analizamos la palabra llamado, la palabra etnos. No lo hicimos así con etnos, no hubiera valido la pena, ¿verdad?, hacerlo así, de esta manera. Pero bueno, ya tú sabes, ¿verdad?, que se hace así, de esa forma. Vamos a ver otra palabra. Vamos a ver la palabra crucificar. Vamos a buscarla y la colocamos ahí. Voy a buscar crucificarle. Ok, entonces está en Juan 19:6. Ok, ya sabemos que está ahí. Juan 19:6, él lo puso. Juan 19:6, lo vemos sencillo, sin las letricas. Cuando le vieron los principales sacerdotes, hablando del Señor Jesucristo, y los alguaciles dieron voz diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo, tomadle pues vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él, declarando que era inocente. Pero vamos a chequear esta palabra, crucifícale o crucificadle. Vamos a ver nuevamente, como te he dicho, a la Strong. Ahí buscamos Juan 19:6, buscamos la palabra crucifícale, buscamos la palabra en moradito, la seleccionamos. Y aquí sale stavro, es mejor dicho así, stavro. Y dice estacar, clavar estacas, fortalecer con estacas clavadas, hacer una palizada, crucificar a uno, metafóricamente crucificar la carne, destruir su poder totalmente. Esto lo podemos colocar allá, lo seleccionamos, lo pegamos allí. También vamos a decir que dice strong, vamos a ver qué dice stavro. Aquí vemos la información, aparece 46 veces en la Biblia. Aquí el bizantino. Empalar en la cruz, extinguir, subyugar, pasión o egoísmo. O sea, empalar en la cruz o crucificar, porque es lo mismo, es la acción de crucificar. Y ahí vemos varias veces donde salen las diversas formas. El tames, crucificar, fíjate que no es muy extenso. Si no lo baja, bueno, bien, pues si lo tienes ahí no hay ningún problema. Tuki también nos da la misma idea de crucificar y las veces cuando sale. Un recurso excelente este Tuki. Y Vine que también nos da la misma sección del acto de crucificar, habla de la forma metafórica. Ahora, yo quiero, hermanos, vamos a ver acá en el taller nuevamente, stavro, y vamos a seleccionar la palabra, porque la palabra misma encierra un análisis sencillo de la palabra, encierra su origen. Bueno, pero ¿cómo es? ¿Es crucificado en cruz o es empalado? Bueno, vamos a ver la palabra misma. Dice stavro, vamos a ponerlo más grande. De esta palabra sale en inglés stand, que es estar de pie. Lo que no choca
con la interpretación que le hemos dado. Ciertamente antes, mucho antes, a la gente la empalizaban, la colocaban en un palo de maneras aberrantes y así moría. Pero fíjate, esta palabra que se ha traducido crucifícale, fíjate lo que contiene. Tú conoces ya las letras griegas. Stavro. Fíjate esta. Esta parte de la palabra. ¿Qué letra es, hermano? ¿Qué letra es esta? No es la misma taf. Entonces, la misma letra, la misma palabra, la visualización de la misma palabra te da muchas veces una idea de qué significa, de qué es. Ahí tenemos la letra T. O sea, Stavro es colócalo en una T. Pero ahí la tienes. O sea, no hay que ahondar más. Ya la misma palabra te está diciendo cuál es el método bajo el cual están crucificando a la gente. Stavro, o sea, colócalo en la T. Entonces, otros textos allí te dan interpretaciones, particularmente los testigos de Jehová, te dan interpretaciones bastante desacertadas de este texto. Entonces, aquí tenemos el mismo texto, pero Reina Valera 60, Reina Valera 60 más strong, y tengo la nueva versión internacional y tengo la traducción al Nuevo Mundo. Entonces nosotros, claro, tenemos crucifícale. Y aquí la strong no tiene problema, Stavro. La traducción al Nuevo Mundo no se mete en problemas, pero fíjate lo que coloca la gente de los testigos de Jehová. Al madero con él. Una sola palabra, hermano, una sola palabra. Stavro. Fíjate, al madero con él. No, cuando realmente el significado es otro. Por supuesto, si el madero o lo que ellos quieren dar a entender es en forma de, como nosotros conocemos, cruz, no hay ningún problema. Pero eso lo quieren eliminar a través del texto que ellos utilizan como Biblia. Llévenselo y ejecútenlo ustedes, porque yo no encuentro que sea culpable de nada. Fíjense, tomarle a vosotros y crucificarle. Vamos a ver, tomarle a vosotros y crucificarle. La palabra crucificarle es stavro. Otra vez, crucificarle ustedes. Pero ellos, ejecútenlo. Entonces, disolviendo totalmente el tema de la cruz. Estos detalles que están en la Biblia son siempre importantes porque por alguna razón están allí y no pueden ser modificados. Y efectivamente, fíjate, como vemos aquí, la Biblia habla de que sí, de que el Señor Jesucristo fue colocado en un madero y no hay problema con eso, y así se traduce en Reina Valera. Y no hay problema, así sale. Pero, ¿qué madero era? ¿Qué forma tenía en conjunto? Bueno, ya lo vemos, en forma de T. Y así se traduce correctamente. Entonces, Hechos 5:30, colgándole un madero. Hechos 10:39, colgándole nuevamente un madero. Está bien, eso lo podemos nosotros ver perfectamente. Silo, como hablando de madero, lo colocaron allí y eso fue lo que pasó, exacto. Pero ese madero tenía forma de cruz, como la conocemos nosotros. Entonces, no hay, hermano, que por lo que tú tienes por doctrina, lo que una persona tenga por doctrina, eso no debería modificar la palabra de Dios, sino exactamente todo lo contrario. Nuestra doctrina sale en la palabra de Dios. Y no hay que ocultar lo que la Biblia dice. Y ese es el gran problema. Entonces, el uso del griego, hermano, siempre será para ahondar, siempre será para confirmar e inclusive para corregir doctrina. Y efectivamente, posiblemente en la última clase veremos esto. ¿Okay? Bueno, hermanos, aquí vamos a dejarlo. Yo espero que haya sido de utilidad esta lección para cada uno de ustedes y que, bueno, puedan sacarle provecho a esto. Busquen, instalen los módulos que necesiten instalar. Estos módulos los puedes conseguir también en la aplicación. La página web está muy buena, está excelente, te la recomiendo, yo lo utilizo mucho.
también para hacer mis análisis, de ahí tú puedes sacar bastante, ¿okay? No lo estoy haciendo tanto con los textos porque eso es en último extremo. Cuando no tengo nada, bueno, ni modo, apelo a los textos, pero ya estos recursos están bastante bien. Vamos a terminar entonces en oración. Padre amado, te damos las gracias por su misericordia, gracias Padre por tu bondad. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo. En todo ayuda, Dios, a cada uno de los hermanos a seguir adelante en su crecimiento, en su estudio, en su comprensión de tu palabra. Gracias, Dios. Bendícenos siempre en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermano, entonces cualquier cosita nos estamos hablando por ahí. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.